tal, amigos? Qué gusto tenerlo con nosotros y qué más gusto que tener como telón de fondo esa música colombiana del folclore, de la piel del folclore colombiano, dirigido por ese gran maestro que es Janio Plaza, director, fundador, creador, el alma, el corazón de Cachariparí, una de las organizaciones culturales más importantes, me atrevo a decir, de Latinoamérica. Maravilloso el trabajo, está cumpliendo 30 años. Y para nosotros, para iCultura, para la Q Digital, es un honor tener con nosotros al maestro Janio Plaza. Bienvenido, maestro. Fue un gusto iniciar nuestra emisión de hoy de iCultura con sus muchachos. Bienvenido, maestro. Muy buenos días, José. Un saludo muy especial a toda la comunidad. A usted gracias, mil gracias por esta invitación. Lo quería, lo anhelaba estar aquí en la Cujital y más con usted en iCultura. Verdaderamente se ha hecho un trabajo por el rescate de nuestra identidad cultural, por preservar, para conservar. Y Cachariparí, 30 años, José. Grande, grande, maestro. Mire, maestro, yo le voy a recordar hace unos 3 años, no, tal vez 5 años, usted me corrige, estuvo la gran maestra de folclore latinoamericano, Totola Momposina, con la maestra que hoy está retirada de los escenarios. Tuvimos la oportunidad de hablar en el Teatro Materón de la ciudad de Palmira, el majestuoso y gran Teatro Materón. Y qué honor el que nos hizo cuando dijo, quiero conocer al maestro Janio Plaza. Para mí es un honor conocerlo. Y para nosotros es un honor tenerlo acá con nosotros, maestro, y que una grande del folclore latinoamericano se refiere a usted en esos términos. Quería conocerlo, porque ya había escuchado de su trabajo y de la influencia que usted ha tenido en los montajes dancísticos del folclore colombiano, maestro. Claro. No, ese día fue de infarto. Yo no sé si usted se acuerda. Sí, claro. En la feria estuvo ella también. Y nos subimos allá. Yo tuve el placer de subir con ella y podernos tomar la gran foto con la maestra, porque pues ella es un referente de nuestra cultura y de la cultura del Caribe y la cultura colombiana hacia el mundo. Entonces yo estaba, Diosito, que no sabía qué hacer, anonadado Maestro, con ese proceso. Su hijo, quien es el director de la agrupación de Totola Momposina, destacó y aplaudió el montaje dancístico que ustedes hicieron en esa oportunidad. Para alguien que ha recorrido el mundo llevando las banderas del folclore colombiano, de la cultura colombiana, realmente es satisfactorio escuchar que el nivel de baile de Cachariparí es extraordinario. Sí, y le cuento, pues, uno guarda el respeto por las otras zonas culturales, ¿no? Y pues a uno le parece que hacer un montaje de esos y cantado pues por la maestra y con la dimensión que tiene el folclore del Caribe colombiano, pues es de respeto, ¿no? Entonces uno lo hace, pero con cierto temor a equivocarse, ¿no? Pero gracias a Dios ese día nos fue muy bien, pudimos hacer nuestro montaje, entre ellos hicimos la danza del garabato, hicimos la danza del Congo Grande y pues ella salió fascinada con ese trabajo. No, maestro. De una otra manera, José, nosotros, la idea, el objetivo principal de la agrupación folclórica Cachariparí es conservar, ¿cierto? Tratar desde el territorio, salvaguardar, ¿no? Y pues eso es lo que hemos venido trabajando y nos ha ido pues bien de una u otra manera pues con esos procesos. Maestro, recordemos un poco para colocarnos en contexto cómo nace Cachariparí, que podemos decir que es el nacimiento de su obra dancística colombiana, maestro. Bueno, eso se remota de muy atrás, porque pues yo soy campesino, yo soy de un corregimiento que se llama el Bolo San Isidro. Mi amor por la danza no viene de grande, viene de muy niño. A la edad de 6 años conocí al maestro Apolinar Altamirano. Ah, el gran maestro colombiano. Un referente. Ya hace 10 años murió el maestro. Entonces, por cierto, uno de los grupos representativos de la Escuela Municipal de Arte de Palmira lleva el nombre de él. Lleva el nombre de él. Ya le voy a contar. Entonces, a raíz de ellos, en el Bolo San Isidro, él llega como maestro. Pues él es docente nombrado en la institución José Celestino Mutis. Entonces él le tocaba la educación artística en ese entonces. Y
pues tuve el placer de que, pero él no le daba a los grados inferiores, sino que le daba a los grados superiores. Yo estaba en primerito de primaria y yo tuve muchos problemas con eso porque él llevaba un tambor, un bombo, y yo me salía de la clase para ir a verlo y para ir a ver ensayar y ver tocar al maestro Apolinar Altamirano ese bombo, ¿no? Para mí era eso se me volvió una cosa que se me pegó, que no quería salir, que tuve problemas, vuelvo y te repito, con los profesores, me daban regla, porque yo me volaba del salón para ir a ver al maestro, pues con los grupos de cuarto y quinto montando sus danzas y tocando de tambor. Entonces, él hizo una convocatoria entre los primeros, segundos y terceros, y ahí entré yo. Yo ya tenía esa vena de bailarina, a pesar de vivir en el campo, de vivir en el bolo. Ya tenía esa vena, pues, como de corporal también, ¿no? Era muy corporal. Entonces, al maestro le gustó y hice parte del grupo representativo. Por eso yo molesto tanto con los grupos representativos, porque el maestro Apolinar Altamirano tuve la influencia de él para que pensar en que había que pensar no en seleccionar, pero sí tener una base que represente a una institución, a una ciudad, a un departamento, a un país, que eso lo tenía claro. Y ahí comenzaron mis inicios. Luego el maestro habló con mi madre para que me trajera acá a Palmira a un taller infantil que tenía, de 8 o 9 años. A los 8 comencé con el taller infantil y ahí no he parado. Comencé con el taller infantil que se llamaba Taller Infantil Tambores de Colombia, porque el gran grupo fue Tambores de Colombia, fue el grupo que estuvo en Europa, fue el grupo que estuvo en la Unión Soviética, fue el grupo que estuvo en el Japón. Bueno, ese recorrido que hizo el maestro Apolinar Altamirano, pues, y esa representatividad que hizo por Palmira, por el departamento y por la nación, ha sido indiscutiblemente una de las más grandes de nuestra ciudad. Y ahí comenzó. Bueno, ¿cómo llegó? Yo llegué entonces, seguí en mi bolo San Isidro, seguí ensayando con el maestro Apolinar Altamirano, después pasé a un grupo juvenil y en el grupo juvenil tuve mi primer viaje al Ecuador. Imagínate, yo hacía un solo de mapalé con una compañerita. Yo tenía el cabello largo acá, yo me lo amarraba y me lo zafaba y comenzaba a hacer un show de mapalé con mi cabello. Esa era la sensación. Mire, ya tenía el Caribe, lo tenía ya adherido. Era adherido. su segunda piel, maestro. Claro, era mi segunda piel. Bueno, del Pacífico no, o sea, nosotros en esa época no éramos tanto Pacífico, éramos más andino y Caribe. Y aquí se bailaba andino, aquí se bailaban pasillos, aquí se bailaban vals, se bailaban torbellinos, se bailaban bambucos. Bueno, en fin, y seguimos ese recorrido, viajamos con el maestro muy joven y no paré con el maestro a hacer el trabajo pues dancístico. Luego yo comienzo a trabajar con la comunidad y con una serie de compañeros, entre ellos Harold Tenorio. No sé si te acuerdas, sí, claro. Conoces a Harold Tenorio. Los Triviños por ahí estuvieron en ese entonces, eran bailarines, no eran como que los que yo necesitaba pues para el gran grupo, pero ahí estaban. Y con varios ¿Quién compañeros. Era el bailarín, Nelson o Wilson? Nelson por ahí, pero bueno, ahí pero ellos hacían su esfuerzo. Y rescatamos las veladas. Yo no sé si usted se acuerda de las famosas veladas. Sí, señor. Hacíamos en Aldemar Ramírez, un señor muy querido que tenía un kiosco en el bolo, o sea, se llamaba Som de Borinquen. Aldemar Ramírez, como el escritor nuestro. Aldemar Ramírez, no, Aldemar, Aldemar, sí, era como Aldemar Ramírez, me acuerdo. Y él nos prestaba para que nosotros hiciéramos eventos. Entonces ahí habían cantantes, había fonomímica, teníamos el grupo de danzas, bueno, hacíamos varios actos culturales y esa plática la recolectábamos para ir al Bolo Azul, llevábamos remesas, bueno, hacíamos una labor social, siempre fue labor social en el Bolo. Yo nunca pensé que de ahí comenzar un trabajo, ¿cierto?, para venir acá. Yo tampoco pensaba irme de mi Bolo, porque extraño, amo mi Bolo San Isidro, amo mi gente, entonces nunca pensé. Pero entonces alguien de ese entonces de la política me dijo, vea, hay una plaza de hora cátedra en el Liceo Femenino, se quiere enfrentar. Yo ya había tenido ya experiencia, ya había estudiado algo de pedagogía o de metodología pues para la danza, o había lanzado proyectos pues para
había hecho proyectos, pues, pero no los había sacado a la práctica. Y me daba miedo, ¿no? Y enfrentarme pues con el liceo femenino, era en esos tiempos hora cátedra. Y lo hice y me fue muy bien. Ahí conocí al doctor Luis Mario Orejuela. Ah, el grande. Un evento que se hizo en el Colegio de Liceo Femenino. Y él me dijo, y vio el grupo de niñas muy bonitas, muy coordinadas, un trabajo de la zona andina y del Caribe. No era tan duro yo con el Pacífico. Y el maestro me dijo, el doctor Luis Mario me dijo, mire, te doy mi tarjeta porque te necesito. Uno de los grandes, ahora que hablamos de Luis Mario Orejuela, uno de los grandes gestores, directores, gerentes de cultura. Claro. Porque además de conocer el tema administrativo, es un amante apasionado y realmente un intelectual, como sus hermanos. Esto hacía que los procesos con Luis Mario eran muy fluidos. De ahí sale un gran estudiante, una autoridad cultural que es nuestro querido Andrés Felipe Valencia. Ya iba para allá, mi José. Sí, Luis Mario, pues la Casa de la Cultura no hacía como mucha parte del municipio, era un ente independiente, puedo decirlo yo, así como el INDER. Creo que el INDER es así, ¿no? Bueno, y él me propuso trabajar porque él fundó el programa de monitoría. Yo no sé si te acuerdas de... Sí, señor. Puedo decir que fui el primero que trabajó en el programa de monitorías con nuestras comunas, con la zona urbana, la zona rural. Y pues llegué donde el doctor Rima me dio la oportunidad. En ese tiempo todavía no había habían profesores de Bellas Artes, porque la Casa de la Cultura estaba adscrita a Bellas Artes. Entonces estaba el maestro Lorenzo Miranda, cartagenero. El maestro Lorenzo murió acá en el Valle del Cauca. Se lo llevaron, pero volvió acá lo enterraron. Y él era el que tenía el grupo representativo, pero el grupo representativo de la Casa de la Cultura no era como tan conocido, pues el maestro no tenía como mucho tiempo porque trabajaba en Bellas Artes, trabajaba en varias casas de la cultura y no tenía el tiempo. Entonces me dijo, vos no sos capaz, Luis Mario, me dijo, de montar un grupo representativo aquí en la casa. Yo dije, sí, yo soy capaz, pero duro. Y allí monté el grupo representativo de la Casa de la Cultura, entre ellos llegó de Popayán Jaime Alberto Escobar. Ah, el gran profesor Jaime Escobar. Profesor Jaime. Que todavía es profesor. Sí, él es coordinador del área. Es una persona muy joven, sí, ¿no? Entonces... el coordinador del área de danzas en el programa académico. Y allí comenzó todo. En ese proceso de la Casa de la Cultura. ¿No? Es uno de los alumnos aventajados, Sandra Uribe. Y resulta pues que teníamos un viaje. Y en ese viaje yo necesitaba bailarines de más categoría. Y aquí estaba el grupo Minga Yoruba del Colegio Cárdenas, que lo dirigía el profesor César Hugo Terán. Ese grupo era muy bueno, buenísimo, inclusive había estado en Boyacá, había estado en varios sitios de Colombia. Entonces yo hablé con el profe, vean, necesito unos 3, 4 bailarines hombres, porque siempre en la danza hay más mujeres que hombres, ¿no? Y siempre tenía 40, 30 mujeres y 6 o 5 hombres. Porque entonces y todo el tiempo ha sufrido la danza por la escasez de hombres en los grupos. Entonces el maestro me dijo, sí, claro. Y me traje a John Ruda, a Reinel, me traje 2 o 3 y me he traído a Andrés Plaza. Ah, ese joven. Muy sardino. Entonces... Otro de sus alumnos. Claro, ¿no? Otro de los grandes alumnos que, bueno, ya te cuento. Y allí partió todo, fuimos al viaje con ellos y ellos regresaron a Minga Yoruba, yo seguí con el grupo representativo, hubo una situación, entonces yo me retiré de la Casa de la Cultura y los muchachos me pidieron por favor que siguiéramos con el grupo, entre ellos un músico, que en eso teníamos músicos en vivo, ¿no? que podíamos contar con ellos pues, para las giras, para las presentaciones. Venga, maestro, antes que se me escape. Estoy muy largo, ¿cierto? No. usted es un volcán de ideas maravilloso, maestro. Y de verdad que nos complace tenerlo acá en El Cultura. Gracias. Maestro, como una primera conclusión, cuando el maestro habla del Bolo San Isidro, es un corregimiento, un pueblo cercano a la ciudad de Palmira.
primera conclusión, el corregimiento es un polo de desarrollo cultural maravilloso, porque tenemos una presencia masiva y muy fuerte del tema dancístico, pero también tenemos que es epicentro de la sociedad prehispánica del sitio Malagán. Allá inclusive está el museo, ahora que hablamos de Nelson Triviño, él es uno de los custodios de este espacio. Y vamos observando que la zona rural de la ciudad de Palmira alimenta mucho el concepto de municipio cultural, como es el caso de la danza. Sí, no solamente el bolo, Rosso. También, sí, señor. Rosso, yo me acuerdo que cuando el maestro Apolinar Altamirano tenía Tambores de Colombia, estaban los satélites del Colegio Cárdenas, ¿no? Entonces, Rosso tenía, el maestro Apolinar Altamirano tenía un trabajo muy grande. Y de allá, por ejemplo, los Caicedos eran grandes bailarines. Las hermanas de los Caicedos, yo no sé, ¿te acuerdas de Henry Caicedo y James Caicedo, que fueron de la política concejales, o uno Sí, que sí, fue claro. concejal? Otro, Elber Díaz, era un duro para la danza, Elber Díaz, James Varelas, James Castaño, Anuario. Mejor dicho, había una camada, pues Rosso tenía una camada, y el bolo. Entonces el maestro juntaba al bolo, ¿no? Y a Rosso, y hacíamos unos espectáculos Maestro, hermosísimos. cuando usted hace la puesta en escena, ¿cuáles son como los primeros pasos que va evacuando para que le quede tan hermoso? Ahora los vamos a observar, para que esa conexión con el público sea permanente. El viernes pasado usted trajo todo un homenaje por los 30 años de Cachariparí. Pudimos percibir nuevamente esa conexión que usted tiene con el público, y eso nace en la delicadeza con que usted maneja cada uno de los pasos, cómo va evacuando el montaje. ¿Cuál es ese primer paso que usted evacúa para que la atención sea desde el primer minuto hasta el último de la puesta en escena? Bueno, yo creo que el éxito de nosotros ha sido la oportunidad que le hemos dado a la comunidad, ¿sí? Porque nosotros, a pesar de que hemos tenido grandes bailarines, también hemos tenido bailarines en formación. Entonces le hemos dado esa responsabilidad, ¿no? A esos bailarines nuevos, esos bailarines que de pronto comienzan desde cero, ¿no? Algunos les llaman con 2 pies izquierdos, ¿no? Pero han ido. Eso lo dice usted, a ¿no? a partir de allí, yo creo que ha sido la confianza que le hemos dado a la comunidad. Nos hemos metido mucho con la comunidad. Nos hemos metido mucho con estos barrios que nos vieron nacer, entre otros, ¿no? Tuvimos bailarines de Mariacano, que fue el primer barrio, cuando fundamos Cachariparí, fue el primer barrio que vio a Cachariparí en escena. Maestro, Y bailábamos eso que mostraste ahí. Allí hay un grupo que se llama Generaciones. Entonces lo llamamos Generaciones, o lo llamó Andrés Plaza, que viene conmigo desde hace 30 años, lo llamó Generaciones porque él llamó de cada época, llamó varios bailarines. Y hay bailarines allá que ahí estamos observándolo, sí, maestro. ese es Cachariparí, el de ahora, el que ha estado últimamente haciendo su trabajo coreográfico. Estaba haciendo una muestra hermosa del departamento de Antioquia. Acá entra estas generaciones. Estas generaciones, un Diferentes grupo épocas, maestro. de diferentes épocas, claro. Y esa fue una de las primeras danzas que montamos, que se llama la Boluca, un juego coreográfico del Pacífico colombiano. Igual que la otra, que es la Mazurca, que fueron, por ejemplo, las primeras danzas que nosotros montamos. Y ahí comenzamos a diferenciar. Entonces, a partir el trabajo que hice yo con el maestro Apolinar Altamirano, retomamos mucho el maestro Apolinar Altamirano. ¿Caribe? Ese es Caribe colombiano. Eso, Maestro, eso es una tambora. Tengo una inquietud, ya que estamos sobre estas imágenes. He tenido la oportunidad muchas veces de percibir el folclore del Caribe colombiano, y cuando observo su puesta en escena, siempre he querido hacerle esta pregunta, y llegó el momento, maestro Janio. ¿Usted innova con algunos movimientos, algunos giros son suyos, son creación suya? Sí. Porque cuando los he visto, por ejemplo, en el evento magno del Carnaval de Barranquilla, que es obra maestra del patrimonio oral y material de la humanidad, según la UNESCO, en la Batalla de Flores,
hay unos movimientos casi que perennes, pocas veces Se dilatan, modifican. sí, se dilatan hacia la creatividad del Claro. director. Pero acá usted tiene, digamos, esa libertad, esa licencia. ¿Qué tanto incorpora, maestro? ¿Y qué tanto Bueno, deja del baile original, clásico? sí, es muy difícil que los grupos hoy por hoy traigan la esencia tradicional desde el territorio, ¿no? Sí, Es muy señor. complicado. Uno trata, pues sí, de no dejar perder al menos el paso básico, pero pues uno recrea una coreografía, uno hace un trabajo de recrear coreografía. Por ejemplo, en el folclore tanto del Caribe y Pacífico. Pacífico hemos recreado muchas danzas. Andrés Plaza, que es hoy por hoy el coreógrafo de nosotros, Carlos Andrés Plaza, ha hecho un trabajo enorme pues por recrear nuevos procesos de la danza, sin perder, ¿no? Por ejemplo, ahí mostrábamos una tambora, que es un baile muy tradicional del Caribe colombiano, es una danza de río, donde Sí. involucra el río Magdalena. Entonces, Y tratamos el de río llegar, Grande de la Magdalena es cuenta clave. esa historia, imagínate. Es clave dentro de, por Claro, ejemplo, el Carnaval de Barranquilla hay muchas danzas está adherido a la adheridas historia a la del Río historia Grande. del río Magdalena. Entonces, tratamos de llevar y contar esa historia, ¿no? Y dentro de la historia, el origen y la temática de la danza, ¿no? Pero sí, sí, hay movimientos en la coreografía, no para que se vean más bonitos, porque nuestras danzas tradicionales y nuestro folclore colombiano es bonito por donde Pero usted lo maestro, vea. estas Desde el versiones, territorio hasta donde usted lo lleve al maestro Janio, escenario. pero estas versiones libres como la que hacen ustedes, enriquece la puesta en Ah, escena. claro, Lo hace claro. más atractivo y nos distanciamos un poco de lo unilateral, de lo lineal con que se maneja siempre. Pues sí, sí, Eso sí. hace que cada vez que observamos la puesta en escena del maestro Janio Plaza y su equipo, encontremos nuevos elementos, enriquece y los aplausos son variados y más. Claro, no, rico. O sea, nosotros estamos, te cuento, muy, muy agradecidos con la comunidad porque la comunidad nos ha dado, yo he tomado una palabra de la política, nos ha dado el aval. Nos ha dado el aval y nos sentimos agradecidos totalmente. Agradecidos con todos ustedes, José. Usted, cuando estuvo en la Secretaría de Cultura, también nos quiere, ¿no? Pero pues movió de pronto un trabajo pues para Sí, también que sí, sí. Cachariparí se mantenga y, pues eso uno mantiene uno muy Y, agradecidos con ese y proceso. claro que valga el Ahora, momento para agradecer claro, que la cabeza sí, visible del proceso permitía todas estas permitía. libertades de Y, apoyar la y, cultura. y estamos hablando de pronto, que no he terminado pues con lo de Luis Mario. Eh, nace André Felipe Valencia, que Sí, André señor. Felipe nace en un escritorio, ¿no? Era el asistente, no, ni siquiera era el asistente de Mario, lo tenían allá en un escritorio. Nos está viendo, Y, ¿no, Andrés sí, Felipe? ay, ojalá. Yo quiero mucho a André Felipe, te cuento que le ha dado mucho a Palmira. Claro, Le un ha, grande, una le ha dado autoridad cultural mucho. sin lugar a dudas. Claro, gestor. O sea, y tuvo un aprendizaje de Luis Mario, pues al lado de semejante Monstruo. biblioteca, por favor. Entonces, Bueno, sí, y para terminar, a partir de allí comienza uno a hacer esa vía, ¿no? Ese objetivo principal que es poder llevar grandes montajes a escena para la comunidad. bueno, vamos con un momentico con Nati Marquina, nuestra productora. Nati, tenemos al maestro Guillermo Tobar. A Guillermo queremos agradecerle su presencia, nos acompaña en Cultura. No queremos hacer una introducción muy grande porque realmente Guillermo, que hablando de puestas en escena, la de él es delirante, es maravillosa. Queremos compartírsela y agradecerle al maestro Guillermo Tobar, uno de los grandes poetas, declamadores de Colombia. Nos acompaña hoy en Cultura. Bienvenido, Guillermo. Amigos de Cultura. Soy Guillermo Tobar Torres, poeta y declamador colombiano. Hoy con mi poema Fugitivo. Soy un fugitivo que repta prisionero hacia la inmensa libertad del pensamiento. Mi defecto es la libertad.
intento romper el paradigma. Trasiego sin piedad por mis principios para intentar de nuevo asir un sueño. Muevo mi vida entre el hedor de la muerte y renazco fuerte ante el fragor de la vida. No concibo a la roca para romper la piedra. Me gusta perforar el misterio con el cincel de los conceptos, procurando no mentir con la brevedad de una verdad, pues la verdad y lo perfecto limitan la infinita extensión del pensamiento. No voy tras los caminos. Abro una brecha en el follaje incierto. Tienen mis huellas la piel de mis raíces, y en el lugar de mis profundas heridas voy dejando a mi paso superficiales cicatrices. Valle siempre adelante. Disfrutar de un buen cholado en Jamundí, recorrer la ruta del dulce en Andalucía, apreciar el paisaje cultural cafetero en Sevilla, 13 nuevos parques y plazas para la gente. De eso tan buenos y dan tanto. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Valle siempre adelante. 12.500 emprendimientos han sido reactivados con Valle In, una muestra de que en el Valle avanzamos en la generación de empleo y el crecimiento económico. De eso tan buenos y dan tanto. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Gracias, amigo, por estar con nosotros en EI Cultura. Maestro Janio, ¿cómo logra usted conectarse con el territorio? ¿Cómo logra arrancar esos insumos o tomarlos o interactuar con ellos para que se conviertan en parte de ese libreto que usted maneja en el escenario? Usted habla con las personas, observa, vive en el territorio. ¿Cómo es esa dinámica, maestro? ¿Por qué le hago la pregunta? Porque el resultado de su trabajo es, y quiero repetir la palabra, delirante, maravilloso. Es imposible dejar de observarlo. No importa que el montaje dure 2 horas. Con usted no hay espacio, no hay permiso para ausentarse de su baile, de su puesta en escena, maestro. Sí, José. Nosotros nos hemos preocupado porque, bueno, hay una ventaja aquí grandota, que es que nos gusta viajar, ¿no? Y nos gusta ir a territorios donde encontramos gente que nos ha ayudado a la investigación, ¿no? Entonces, desde ahí comienza ese proceso para llevarlo pues a la escena. Hablamos, hemos tenido el placer, cuando estuvimos en la Fundación Cumbe en la Costa Atlántica, pues me estoy refiriendo mucho a la Costa Atlántica porque pues esto es un honor y es orgullo para nosotros poder tenerlo a usted aquí en nuestra ciudad de Palmira. Oh, gracias, maestro. Claro, un costeño pues que... Barranquillero para más. Un barranquillero para más pues y estuvimos en Barranquilla, la Fundación Cumbe. Sí, señor. Y ahí hicimos un trabajo de investigación muy grande con los muchachos, con Andrés Plaza, y hay un grupo, yo no sé si usted se acuerda o lo conoce, que es Palma Africana, uno de los grupos icónica, más de las grandes, antiguos de la costa. Claro. Ganador de muchos congos de oro. De muchos congos de oro. Sí, señor. Y entre esas presentaciones tuvimos el placer de estar al lado en el escenario de esta gran agrupación de Palma Africana. Hoy por hoy, pues, muchas generaciones nuevas no los conocerán, pero hoy por hoy sí, han venido ellos haciendo el trabajo, lo consideran todavía. Entonces, mucho de ese trabajo de diferentes danzas y puestas en escena, coreográficamente las estamos llevando y ha sido un aprendizaje. Y así lo hemos hecho no solamente en el Caribe colombiano, en nuestra zona andina, que nos gusta mucho ir a la zona andina. Para nosotros es un honor, por ejemplo, ir al Festival Folclórico Colombiano, porque en el Festival Folclórico Colombiano se reúne
todo lo que es el folclore de nuestra patria. ¿Sí me entiende? En un Maestro, majestuoso desfile. ¿eso no hace Sí. más complejo manejar ese crisol de géneros, de culturas, Claro. contrario a otras prácticas culturales donde hay una especialización? En el caso de la danza, toca manejar todo ese abanico de posibilidades Claro. artísticas y culturales que hay. De pronto nosotros en el Valle tenemos esa ventaja, ¿no? Hay comunidades muy cerradas y que tú no ves sino, por ejemplo, el Pacífico, ¿no? Es raro ver al Pacífico bailar un sanjuanero o bailar una cumbia. Es raro, siempre ellos están enfocados en su creación, en su trabajo, en su tradición, desde su territorio, y eso es bueno, ¿no? Pero ha sido lo importante para nosotros, poder tocar varios frentes a nivel nacional y poder hacer desde allí, desde esos territorios, los talleres también. En la pandemia yo o sea, no es que esté anhelando la pandemia de nuevo, ¿no? Pero la parte de la pandemia nos dio una riqueza. ¿Por qué? Porque tuvimos yo hice 15 talleres con diferentes maestros de Colombia. Invité alumnos de agrupaciones de acá de Palmira, inclusive estuvieron alumnos ¿no? Y por internet lo hacíamos. Esos maestros tenían el placer de hacernos talleres, y yo creo que tuvo su desventaja, pero tuvo su Maestro, ventaja ya usted la llegó a pandemia. un tema que queremos hacerle un subrayado, un énfasis especial, y es Janio Plaza, el maestro, el profesor. Usted tal vez en el 2018, 2019, en la ciudad de Ibagué, que es considerada la capital musical de Colombia, fue clasificado como el mejor profesor de enseñanza del folclore colombiano. Fue en el Espinal. En el Espinal. En el Espinal, sí. El Espinal hizo un concurso de danzas. Pero el concurso de danzas no solamente eran las agrupaciones, sino eran los músicos, eran bailarines y lógicamente los directores. Entonces, en la parte nos llevamos el premio como mejor coreografía y nos llevamos el premio como mejor director. En el proceso del mejor director era como contar esa historia de esta parte de acá de nuestro Pacífico, ¿no? Porque de una u otra manera a Palmira lo relacionan como Pacífico. No somos Pacífico, ¿no? Porque nosotros somos zona andina. Lo único que tenemos de Pacífico y por donde pasa el mar es por Buenaventura, porque por acá no lo vemos por ningún lado. Pero de todas maneras, ellos somos referente pacífico. Bueno, aquí tenemos a este maestro. Él no utiliza las palabras clave, pero yo se las voy a recordar, maestro. Usted es el mejor profesor de enseñanza. Hemos estado trabajando sobre eso. Sí. Y para ahí Cultura es realmente un homenaje tener a uno de los más grandes constructores de folclore pacífico y folclore en general, caribe, andino, como es el maestro Janio Plaza. Él pertenece actualmente a la Escuela Municipal de Arte Ricardo Nieto de la ciudad de Palmira, ya hace más de 17 años, maestro. 32 años. Bueno, bastante, un poquito más. Le debo mucho a nuestra Escuela Municipal de Arte, Maravillosa. Casa de la Cultura. Maravillosa la Escuela Municipal de Arte Ricardo Nieto. Han sido muchos años de trabajo y de resultados que usted puede observar. ¿Cómo es esa dinámica, esa interacción, esa metodología usted cuando está frente a sus estudiantes? ¿Usted es el profesor teórico, la vaca sagrada que pontifica, o trabajan a partir de un ejemplo que señalan sus movimientos? ¿Cómo es ese trabajo, maestro? Bueno, yo considero que el estudiante hoy por hoy lo estamos direccionando a la investigación, ¿no? Entonces él se está preocupando hoy por a la siguiente clase llevar de pronto un ejemplo y eso es lo bonito que estamos trabajando hoy por hoy con la Casa de la Cultura. Yo creo que lo más importante ha sido el respeto por los estudiantes, el respeto por los bailarines, el respeto por nuestra identidad, el respeto por nuestra ciudad, ¿no? Eso nos ha llevado a que esto sea una gran fortaleza, ¿sí? Y ha sido así. Tengo 3 componentes para la enseñanza de la danza. La primera es
lo que es la base, el paso básico, la corporalidad en conexión con la música. Lo segundo es todo lo que se maneja en los materiales, en el vestuario, en la parafernalia, en la utilería. Y lo otro es la expresión corporal, que es la que cuenta la historia, ¿no? Entonces ahí hacemos ese trabajo de que ellos puedan diseñar coreografías contando una historia. Entonces la danza la sacamos hacia allá, ¿no? Ellos cuentan una historia, ¿no? Y yo les decía, Rico, tú lees una reseña histórica y te metes en el papel de lo que se está contando la historia y puedes montar la danza. No necesariamente tienes que ver, por ejemplo, al grupo Trietnias de la costa atlántica, que es un espectáculo, y copiar. Ellos son divinos y todo el mundo quisiera copiarles a ellos, ¿no? No hay necesidad. La historia te cuenta todo eso. Maestro, hay un elemento que usted incorpora y de pronto muchos docentes lo ven como ornamental. Y en el caso suyo hace parte, tiene un valor argumentativo para el montaje final de sus obras, de su trabajo musical, y son los colores. Uno siente que el color habla, hace parte del libreto y no entra a jugar ornamentalmente dentro de su puesta en escena. Eso ya hilando muy delgadito encontramos, es uno de los valores que lo hacen a usted precisamente grande, maestro, y ser uno de los mejores. Bueno, es que a mí me parece que los colores son vida y eso es lo que mostramos nosotros en el escenario, ¿no? Y de una u otra manera tú vas al folclore, al folclore del Pacífico, el departamento de Chocó, y ellos son vida, ellos son colores, ellos se visten como ellos quieren, ellos se colocan un pantalón verde con una camisa morada, ¿sí me entiendes? Y las niñas también les gusta andar muy coloridas, ¿sí? Y sí, nos hemos destacado por todo ese trabajo. Los matices que le hemos llevado con mucho respeto, ¿no? Sin salirnos, ¿no? Si nosotros vamos a las danzas, por ejemplo, del Caribe colombiano, donde guardan esa presencia del estilo cortesano, porque de una u otra manera la diferencia entre del folclore del Caribe es eso, ¿no? Se muestra, es algo triétnico, te muestra la parte de la elegancia, la parte europea, que lo lleva a la parte de sus vestuarios, la elegancia de esas blusas acá arriba, con los satines y todo este cuento. La parte del negro en los instrumentos de percusión y en su forma de ejecutarlo. Y la parte indígena en los instrumentos de viento, ¿no? Las gaitas, la cañemillo. Maravilloso. ¿Sí me entienden? Entonces toda esa recopilación la muestra uno en esa parte, ¿no? Respetamos, pero los colorines son... Maestro, y ahora nos vamos a otro espacio, y es la música, por ejemplo, de San Basilio de Palenque. Ustedes en su puesta exploran y explotan inteligentemente, casi que al máximo, hacia la frontera de lo que se puede, la corpogestualidad del afro caribeño, colombiano. Sí. Y el Pacífico también. Y llega un momento en que uno no logra diferenciarlo frente al Pacífico. Parece un solo afro. Usted logra ese punto en común, maestro. Claro, esa es la ventaja de poder trabajar todas las regiones de Colombia, ¿no? Al menos hay una similitud entre el Caribe y el Pacífico, lo hacemos, ¿no? Aunque tú viste en el espectáculo que presentamos el viernes, la primera danza donde entraron todas mis negras, yo las llamo mis negras porque son hermosas por todo ese trabajo que ellas hacen corporalmente, por su dialectización, y terminaron eso y varias de ellas se montaban en el escenario a bailarse un congo o a bailarse la tambora, ¿no? Entonces, y pues la diferencia no se notó, lo hicieron con la misma dinámica. Mostraron similitudes bastante, no sé lo que tú dices la diferencia. No, es maravilloso realmente el montaje del maestro Janio. Lo voy a invitar para que escuchemos, observemos un podcast de Juan José Vivas Torijano. Qué bueno. Él trabaja el concepto y desarrolla de manera muy exitosa los podcasts literarios. Este es el correspondiente al día de hoy,
Juan José hace parte de la dinámica que trabaja Señora Radio, un formato maravilloso con Antonio Guerrero Plaza y Juan José Vivas Torijano, y este es uno de los grandes resultados desde el punto de vista literario y queremos compartírselos en el día de hoy. Hey Cultura y Señora Radio presentan Lecturas sin Límites con Juan José Vivas Torijano. Lecturas sin Límites. Hola, soy Juan José Vivas Torijano. En esta ocasión les comparto un fragmento de La Casa de los Espíritus, obra de la escritora chilena Isabel Allende. La Casa de los Espíritus. En eso estaban cuando llegó la nana arrastrando sus alpargatas, con su frufru de enaguas almidonadas, a anunciar que en el patio había unos hombres descargando a un muerto. Así era. Entraron en un carro con 4 caballos, ocupando todo el primer patio, aplastando las camelias y ensuciando con bosta el reluciente empedrado. En un torbellino de polvo, un piafar de caballos y un maldecir de hombres supersticiosos que hacían gestos contra el mal de ojo. Traían el cadáver del tío Marcos con todo su equipaje. Dirigía aquel tumulto un hombrecillo melifluo, vestido de negro, con levita y un sombrero demasiado grande, que inició un discurso solemne para explicar la circunstancia del caso, pero fue brutalmente interrumpido por Nivea, que se lanzó sobre el polvoriento ataúd que contenía los restos de su hermano más querido. Nivea gritaba que abrieran la tapa, para verlo con sus propios ojos. Ya le había tocado enterrarlo en una ocasión anterior y, por lo mismo, le cabía la duda de que tampoco esa vez fuera definitiva su muerte. Sus gritos atrajeron a la multitud de sirvientes de la casa y a todos los hijos, que acudieron corriendo al oír el nombre de su tío resonando con lamentos de duelo. Hacía un par de años que Clara no veía a su tío Marcos, pero lo recordaba muy bien. Era la única imagen perfectamente nítida de su infancia, y para evocarla no necesitaba consultar el daguerrotipo del salón, donde aparecía vestido de explorador, apoyado en una escopeta de 2 cañones de modelo antiguo, con el pie derecho sobre el cuello de un tigre de Malasia, en la misma triunfante actitud que ella había observado en la Virgen del Altar Mayor, pisando el demonio vencido entre nubes de yeso y ángeles pálidos. A Clara le bastaba cerrar los ojos para ver a su tío en carne y hueso, curtido por las inclemencias de todos los climas del planeta, flaco, con unos bigotes de filibustero, entre los cuales asomaba su extraña sonrisa de dientes de tiburón. Parecía imposible que estuviera dentro de ese cajón negro en el centro del patio. En cada visita que hizo Marcos al hogar de su hermana Nivea, se quedó por varios meses, provocando el regocijo de los sobrinos, especialmente de Clara, y una tormenta en la que el orden doméstico perdía su horizonte. La casa se atochaba de baúles, animales embalsamados, lanzas de indios, bultos de marinero. Por todos lados la gente andaba tropezando con sus bártulos inauditos. Aparecían bichos nunca vistos, que habían hecho el viaje desde tierras remotas para terminar aplastados bajo la escoba implacable de la nana en cualquier rincón de la casa. Los modales del tío Marcos eran los de un caníbal, como decía Severo. Se pasaba la noche haciendo movimientos incomprensibles en la sala que, más tarde se supo, eran ejercicios destinados a perfeccionar el control de la mente sobre el cuerpo y a mejorar la digestión. Hacía experimentos de alquimia en la cocina, llenando toda la casa con humaredas fétidas y arruinaba las ollas con sustancias sólidas
que no se podían desprender del fondo. Lecturas sin límites, con Juan José Vivas Torijano. Lecturas sin límites. Bueno, maestro Janio, se cumplen 30 años de Cachariparí, una de las grandes organizaciones folclóricas del país. Los próximos 30 años, ¿con qué vienes el maestro Janio? Ay, hombre. Bueno, yo antes de esos 30 años que los veo como complicados, ¿no? Bueno, No, va a estar... usted sí, de pronto uno ya con bendito Dios. todas sus cosas. Antes de esto, yo quisiera contarte algo que para mí es fundamental. Yo señor. tengo unos agradecimientos por mucha gente y si no Bienvenido, lo hago en maestro. estos medios es difícil, ¿no? Porque es que ustedes son los encargados de coayudar a que la gente, no solamente en la parte política, sino en la parte cultural, en todos los ámbitos, tengan ese reconocimiento. Sí, señor. Yo tengo que tener reconocimiento por grandes maestros que también, además del maestro Apolinar Altamirano, el maestro Jorge Mejía, la maestra Alba Marina Torres, Alba Marina. que fue mi compañera de baile, y como a mí me gustaba bailar mucho, pues ella montó un grupo y también estuve con ella. Profesora también, ¿no? Es profesora, compañera de nosotros en la Maravillosa escuela, Alba Marina, muy grande. buena, grande y una investigadora. Uno ve esa mujer y sabe mucho, es un trabajo, es una leyenda, pues una biblioteca, muy buena. Una leyenda. Sí, la maestra. Muy acorde a esa definición, maestra. La maestra Estela Bustamante. Ella murió, la mamá del profesor Pablo Bustamante. ¿Sí? Entonces, a ellos ese reconocimiento, porque este trabajo no solamente de unos cuantos, es una cadena, pues, la cosa más grande. Entonces uno se siente muy agradecido con estos maestros, con todos estos muchachos que hoy por hoy han venido desarrollando la danza ya uno, como dice el dicho, no, ya me puedo morir tranquilo, porque hay muchachos que ya tienen grupos por fuera, ¿no? De las escuelas que hemos hecho. Hay un grupo que se llama Ubuntu, hay otro grupo que se llama Tierra Ancestral, hay un grupo que se llama Masai, que de una u otra manera ese grupo, su director, en sus principios, en sus fundaciones, hizo parte de Cachariparí, que entre otras era Llano Grande, no Cachariparí, así le colocamos inicialmente. La maestra Sonia Arroyo, la misma maestra, bueno, en fin. Una trabajadora de la danza. De la danza, sí. Entonces, hay que darle reconocimiento, este reconocimiento de la danza y de mantenerla viva es de todo un poco de gente que ha venido trabajando duro por este proceso. Y no, pues, gracias totales a Maestro, todos. comienzan los 30 otras años. 30 años. Sí, hay que botarle corriente a eso. Hay que botarle corriente, pero sería majestuoso. Yo con Andrés me voy a sentar a escribir el libreto El guión de esos los próximos 30 años y que él lo haga, yo creo. Maestro, el universo le da esa posibilidad. ¿Qué le gustaría crear? ¿Qué siente que le hace falta? Reunirme con los grandes, ¿no? Y llevar al escenario toda esa grandeza de nuestro folclore colombiano desde cada territorio. ¿Sí? Poderlo llevar a escena, a todos esos maestros y que puedan interpretar la danza, porque es que esta identidad no puede morir, ¿no? Y entonces el poderlo llamar a ellos, para mí lo más grande que podríamos hacer es eso, poder llevar Maestro, escena a grandes, a sabedores. Yo siempre he creído que los hay. que Cachariparí, bajo su tutela, bajo su dirección,
estaría llamado a ser el grupo o uno de los grupos que podría llevar a escena dancística obras como la del poeta Jorge Artel, que trabaja el tema negra o afro y que cuando uno lo lee siente los tambores. Sería un abordaje maravilloso. Un referente. Ahí le dejo esa tarea. Sí, ese es un referente. Pero fíjese, no vamos muy lejos. Nosotros hemos pensado en referentes palmiranos. Por ejemplo, esas grandes obras de los hermanos Calero. Entonces, vamos a mirar cómo con ellos hacemos un trabajo y poder llevar a escena una muestra de pasillos, de bambucos, que son los que ellos interpretan. Y ese es ahora nuestro sueño, y ese va a ser el próximo espectáculo. Hay obras de palmiranos como Julio César Arce y Mariela del Nilo, que aunque no nació en Palmira, tuvo su corazón adherido a esta tierra, la maestra Mariela, que tiene mucha musicalidad. Yo creo que por ahí puede ser también, claro, comenzar la investigación, maestro. Gracias. Qué honor haberlo tenido en Cultura. Gracias. Ay, José, gracias a ustedes, a Cultura, a toda la gente por escuchar este trabajo que hemos venido haciendo, por ver este trabajo que hemos venido haciendo durante 30 años. Dios me lo bendiga siempre y ojalá se acuerde de nosotros y poder tener bailarines y lo felicito porque... Ay, gracias. El próximo miércoles, en un compromiso, usted va a estar acá. Gracias. Queremos abrazarlo desde la cultura a un grande, muchas gracias, constructor de folclore como es el maestro Janio. Muchas gracias a usted. A muchas gracias a Nati Marquina, nuestra productora. Qué gusto construir cultura de la mano de cada uno de ustedes y lo más importante, con estos invitados grandes, maravillosos como el maestro Janio Plaza. Muchas gracias, un abrazo. Una energía, tu vida.